Vamos a ver qué nos dice esta lección número 2. Dice, la predicación y el propósito del sermón. Esto es importante, porque yo puedo predicar, pero toda predicación debe tener un propósito, como todas las cosas, ¿cierto? Por algo las cosas se hacen, por poner un ejemplo, ¿cierto? Por algo la gente se levanta temprano y sale a trabajar. ¿Cuál es el propósito? Sostener a su familia, ¿cierto? Tener un ingreso y cosas por el estilo. Todo tiene un propósito. Y la predicación, la elaboración de un sermón, no escapa a esta regla. Debe haber un objetivo, ¿cierto? Un propósito. Y para allá vamos. Y, de acuerdo a nuestro texto de estudio, por lo general yo copio casi todo lo que dice del texto, dice, uno de los factores de mayor importancia en la preparación de un sermón es precisamente el objeto del mismo, ¿cierto? ¿Cuál es el objeto? ¿Por qué yo quiero predicar? ¿Ya? Usted se lo puede plantear, piénselo. Si tuviera que predicar, piense por qué y a quién le predicaría. Y ahí usted ya tiene un propósito. Piénsenlo. No sea cosa que yo les pregunte en un ratito más. Y aquí es importante ser preguntón, ¿ya? Y uno debería preguntarse ¿por qué? ¿Por qué tengo que predicar? ¿Por qué necesito hablar de algo? ¿Ya? Y ahí uno va a encontrar un objetivo, ¿cierto? O algún punto donde yo quiero llegar. También me puedo preguntar, ¿qué voy a predicar? ¿Cierto? Puedo tener claro que quiero tocar un tema específico, pero ¿qué es lo que voy a predicar? ¿Cómo lo voy a estructurar? Y otra pregunta es, ¿cuál? ¿Cierto? ¿Cuál es el método que voy a ocupar? ¿Cuál es la razón que me lleva a esto? Ahora, yo puse 3 preguntas. Usted se puede hacer 10 preguntas, 15 preguntas, lo que usted quiera. Pero una de las mejores formas de estudiar es preguntando, ¿ya? Y para mí, una de las mejores ejemplos, ¿cierto? Es que yo todo se lo puedo preguntar a la Biblia. Y aunque ustedes no crean, la Biblia siempre contesta, ¿ya? Entonces yo le puedo preguntar a alguien que pensó en un momento que va a predicar a un grupo de personas, ¿por qué tengo que predicar? ¿Cuál sería la respuesta natural? ¿Por qué? Por amor a Cristo. Muy bien, es un buen propósito, por amor a Cristo. ¿Por qué otra cosa también? ¿Por qué Por amor a, tendría que predicar? por amor Para al obtener la prójimo. salvación de la audiencia, de los Bien, hermanos que están escuchando, que sean salvos a muy través de bien, la palabra. muy bien. Y como también dice la hermana Jessica, ¿cierto? Por Por amor amor al prójimo, que es lo mismo que dice Raquel, ¿cierto? Dicho con otras palabras. Yo predico porque debemos amar a las personas, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a predicar? Palabra de Lo mencionamos hace poco, ¿cierto? Predicamos la palabra de Dios. No predicamos las emociones. No predicamos lo que yo creo, lo que pienso, sino lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cuál será el sermón? Y ahí va el estudio que yo haga de la escritura para encontrar esa verdad que yo quiero compartir. ¿Y cómo llego a encontrar esa verdad? Estudiando la escritura y orando. Y para eso vemos que este simple ejercicio de buscarle el propósito a un sermón o el objetivo del sermón nos trae beneficios, ¿ya? ¿Y cómo lo graficamos? Cuando yo tengo claro, ¿cierto? Para dónde va, ¿cierto? Mi sermón, tengo una dirección. Sé a dónde quiero llegar. ¿Cuál es mi punto de referencia? Hay una dirección, ¿cierto? Si yo los mando a comprar y vinieran cerca de mi casa, y probablemente muchos de ustedes no conocen el sector donde yo vivo, yo tengo que decirle, mire, vaya a comprar a tal calle con tal calle, y en esa parte hay un almacén. Entonces le doy la dirección para que usted pueda llegar. Ese es el propósito, que usted pueda llegar. Tiene dirección. Entonces tiene un camino a seguir, un mapa, ¿cierto? Para poder llegar al objetivo. ¿Qué más? En esta dirección, ¿qué encuentro yo? El material bíblico, que es mi mapa, por el cual yo me voy a gobernar, ¿ya? El cual me guía al tema,
yo leo la Biblia, leo mi manual de cortapalos, y ese manual de cortapalos me va a entregar un tema. Y en ese tema puede ser, mire lo que encontré aquí. En esta porción de la Biblia me habla de, esto lo repetí a lo mejor en unas clases anteriores, la importancia del aseo personal. Ustedes dirán, el hermano está loco, y ustedes no van a errar, yo estoy muy loco, pero la Biblia también nos habla del aseo personal. Entonces, aunque parezca raro, ¿cierto? Yo puedo hablar del aseo personal y ya tengo una dirección, tengo un material bíblico, ¿cierto? Tengo un tema, porque lo encontré en la escritura y ahora lo voy a compartir. ¿Y qué más hago? Le doy unidad. Y empiezo a decir todas las cosas que me sirven para poder compartir, ¿cierto? Y que pueda yo llegar al objetivo que me tracé. Eso es la dirección. También le doy forma. Debe tener una forma, una estructura, ¿sí? ¿Cierto? Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo un queque. ¿Cómo quiere el queque cada uno de los hermanos? ¿Lo quiere con un hoyo en el medio? ¿Lo quiere cuadrado? ¿Lo quiere solamente redondito? ¿Lo quiere chiquitito? ¿Lo quiere grande? Entonces yo tengo que definir la forma. ¿Cómo lo quiero? ¿Cierto? Ya tengo la idea. Sé cuál es mi tema, pero también necesito la forma. ¿Ya? Y esto me habla de un orden lógico. Porque si estoy hablando de queques, ¿cierto? El orden lógico es que primero tengo que mezclar ciertos elementos hasta que estén consistentes y después tendré que meterlo al horno y una vez que esté cocido me lo puedo comer. Eso es un orden lógico. Una cosa lleva a la otra. Tengo que discriminar, ¿ya? Voy a poner el mismo ejemplo rústico de hacer un queque. ¿Por qué tengo que discriminar? ¿Todos los queques llevan los mismos elementos? ¿Podría hacer un queque con papas? No sé, No. a lo mejor se puede, yo no tengo idea, pero supongámoslo es lo más básico. Entonces tengo que discriminar qué material me sirve y cuál no me sirve. ¿Le echaré vinagre yo a un queque? ¿Cómo me quedará? Ñam, 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 ya me dio hambre. Pero no creo que el vinagre me sirva. Tengo que discriminar qué me sirve y qué no me sirve. Porque tengo que darle la forma que corresponde. Y una vez que yo tengo la forma, tengo un orden lógico, discrimino el material, esto me dirige a las aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy preparando un sermón, así como cuando preparo un queque, ¿cierto? Yo sé cuáles son las aplicaciones, o sea, qué voy a tomar como referencia para que me resulte de la mejor forma posible el queque. Entonces las aplicaciones serán el mejor molde posible. Voy a buscar el mejor molde, el más bonito. Me quiero lucir. Uno que me dé forma de peces, no sé, cosas por el estilo. Y esas son las aplicaciones. ¿Ya? Ahora, voy a hacer el repaso al revés, pensando en un sermón. ¿Cierto? Voy a hablar, no sé, ¿de qué tema puedo hablar? Algo que sea bien extraño para ustedes. Si alguien tiene un tema, yo no me enojo. Escucho. ¿Alguien quiere opinar? El bigote. El bigote. Estaba en el libro, ¿cierto? Sí. Ya, pero hablemos de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia del bigote? ¿Dirá algo o no? Nada. Y si yo le digo que sí, No. se lo voy a plantear de otra forma. Voy a tomar un texto que me habla de que un hombre entró en depresión y en su depresión se arrancaba los pelos de la barba. ¿Le suena? Sí. Si lo buscan lo van a encontrar. No le voy a decir dónde. Y voy a hablar de la importancia de la barba y del bigote. ¿Ya? Pero tengo que poner un tema. Por ejemplo, mi tema va a ser la importancia de la, ¿cómo se llama? De lo que Dios nos dota. Hay gente que no tiene barba. Entonces el sermón no puede ser para muchas personas. Pero sí puedo hablar de la importancia de los elementos de los cuales Dios nos ha provisto para protegernos. ¿De qué servirá la barba? ¿Ustedes saben para qué sirve o no?
Mantenernos hidratados. Ya. Por una parte, ¿cierto? Evita que perdamos mucho calor corporal. Y por lo general, lo lógico es que la gente se deje, o los hombres, se dejen barba en el invierno. Andan más abrigados. Tiene un sentido práctico, sí, tiene un sentido práctico. Entonces voy a hablar de la barba, ¿cierto? Y voy a hablar del ejemplo de una persona que se tiró los pelos de la barba, ¿ya? Pero no voy a decir que le va a servir en el invierno. Voy a decir que él se tiró los pelos de la barba, ¿ya? Y lo voy a llevar a un orden lógico y ahora le voy a dar forma. Esta persona entró en depresión. Se vio enfrentada a una gran prueba y en su angustia hizo algo irracional. Se tiró los pelos de la barba. ¿Ya? Hermano Moisés, ¿le puedo hacer una consulta? Eso está en Ezequiel 5.1, ¿no? Si me equivoco. Parece que sí, parece. Yo soy malo para los versículos bíblicos. Los hermanos ya me conocen y al tiro me echan al agua, así que no se preocupe. ¿Ya? Pero la persona entró en una gran crisis y se tiró los pelos de la barba. Entonces la pregunta, ¿cierto? Voy a discriminar el material. ¿Hablaré de la barba como que hay que ir a afeitarse? ¿O hablaré de la barba en el sentido de la depresión que tiene una persona? De la depresión. Yo creo, ¿cierto? Entonces, una de las aplicaciones puede ser que bajo esa circunstancia, considerando el contexto histórico de la importancia de la barba, porque demostraba que la persona era mayor de edad, era una persona de respeto, eso es lo que representa la barba dentro de ese contexto, porque tengo que estudiarlo dentro del contexto que está escrita la palabra de Dios. Entonces decir, claro, la persona se vio afectada en su integridad y no encontró nada más lógico que sacarse los pelos de la barba. Hermano, Hermano Luis. dice que nosotros debemos tener cuidado de no sacar las cosas fuera de contexto. Exacto. Porque sería un pretexto. Exacto, muy bien. En el caso de que hay cosas que dicen en la Biblia, por ejemplo, que Dios no escucha la oración de los pecadores, pero ¿Ya? Hay cosas que hay que leer bien el texto completo, porque no es así. Hay cosas que realmente la Biblia dice una cosa y uno lo saca de contexto. Y entonces lo que hace es confundir a las personas. Muy bien. Gracias, mi hermano Luis. Aun cuando ese tema lo vamos a tratar un poquito más adelante, pero gracias por el aporte, ¿ya? Entonces, cuando yo ya tengo la idea, ¿cierto? Le doy forma, digo, ¿cómo voy a plantear? Voy a hablar de esto primero, de esto después, y voy a tomar estos ejemplos para que la gente entienda que el tema de la barba no es importante porque la persona usaba barba, sino porque era un tema cultural. Y dentro de la aplicación yo podría decir, la cultura de hoy ha vuelto a valorar que los jóvenes, por ejemplo, usen barba, porque se considera algo de moda, ¿o no? Hace 20 o 30 años atrás no era muy común ver a los muchachos de barba, y ya casi todos andan barbones, porque es parte de la moda. Y luego de eso, entramos a la parte didáctica, ¿ya? ¿Y qué nos dice? Que cuando yo genero y tengo un propósito en mi sermón, y lo repito, le doy un orden lógico, lo más probable es que me va a ayudar a mí a recordar los pasos que yo quiero plantear en mi sermón. Y al recordar yo los pasos, también lo va a poder recordar la persona que escucha el sermón. Eso es didáctico, o sea, es muy práctico. Segundo, este ejercicio de poder recordar todos los puntos que yo diseñé en lo que quiero presentar, me va a ayudar en un 75% para poder construir la conclusión a la cual yo quiero llegar. ¿Ya? Y por último, todo este ejercicio de tener un propósito me permite evaluar si realmente llegué a donde yo pensaba llegar, que era el punto final. Por eso que parto por la dirección y termino en la parte didáctica. Ahora, ustedes dirán, el hermano está loco. Estoy loco. Pero esto es lo mismo que está en su libro. La única diferencia que yo lo ordené, ¿cierto? Considerando tres cosas básicas. Dirección, forma y didáctica. Y eso no lo dice su libro, pero está ahí. Yo de ahí lo saqué. Yo fui más osado y le puse título, nada más. Y si no me creen, lea su texto de estudio. Entonces, si usted le considera estos tres elementos para llegar
a confeccionar y tener un buen propósito, yo puedo evaluar y ver con toda la estructura que yo diseño si realmente voy a llegar a la meta que me tracé, voy a llegar al objetivo. Y es por eso que es importante definir cuál es el propósito. Por ejemplo, a uno de ustedes lo invitan, ¿cierto?, a una reunión de jóvenes y le piden que comparta una predicación. Usted tiene que poner un propósito, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero compartir con los jóvenes? Obviamente no voy a compartir temas de adultos o de niños pequeños, temas de jóvenes, ¿cierto? El propósito, entregarle una verdad a los jóvenes, ¿cierto? Que ellos las puedan asimilar y puedan también practicarla. Y ahí voy construyendo cuál es el propósito. Será, a lo mejor yo quiero enseñarles, por ejemplo, a los jóvenes la importancia del respeto a los mayores, por decir algo. Entonces, hasta allá quiero llegar, que ellos entiendan la importancia como cristianos del respeto a los mayores. Ya tengo listo mi objetivo. Allá quiero llegar, que ellos entiendan la importancia del respeto. ¿Se dan cuenta? Entonces, haciendo el repaso, voy a buscar el material bíblico que me hable del respeto a los adultos. Ya, teniendo el material bíblico, voy a saber escoger mi tema, aun cuando ya el mismo bosquejo me lo está dando. Le voy a poder dar unidad, hablar a lo mejor de distintos tópicos del respeto a los adultos. En cuanto a la forma, voy a decir, voy a hablar esto primero, esto después y esto al final. ¿Ya? Voy de lo menos a lo más. ¿Ya? Cosas sencillas, después con algo un poco más complicado y a lo mejor al final algo más complicado todavía, pero que ya va a ser entendible porque expliqué lo más básico, ¿ya? Y como ya tengo la idea, voy a poder escoger bien mis aplicaciones o los ejemplos que yo quiero poner para que me comprendan. Si yo repaso, voy a poder recordar todos los pasos que hice y voy a poder hacer una buena conclusión cerrando todas las ideas que yo repasé. Y al final yo voy a poder evaluar si lo hice bien o lo hice mal, antes de exponer el sermón ante los demás. Porque el sermón primero se lo predica a uno mismo y ahí sabe si funciona o no funciona. Esos son los beneficios que trae el propósito de un sermón. Si yo tengo el propósito claro, difícilmente, ¿cierto?, se va a equivocar o se va a salir de lo que usted quiere hacer. Eso es lo que busca el propósito. Hay propósitos generales de la predicación, ¿ya? Y aquí su texto de estudio menciona 6, de acuerdo a lo que la persona que desarrolla el material de estudio se apoya a lo que dice el profesor Cranes, no lo recuerdo. Dice, el propósito general de un sermón nos habla del foco u objetivo principal de una exposición bíblica, lo cual puede clasificarse de la siguiente manera. Y aquí me voy a saltar a la otra página. ¿Y cómo lo clasificamos? Primero, un propósito evangelístico. Quiero evangelizar. Aquí vuelvo a usar la misma palabra, ¿ya? ¿Y quién me habla de un sermón evangelístico? Este propósito evangelístico, por lo general, los tópicos de la condición humana, ¿ya? La obra de Cristo, y a dónde quiero llegar, al arrepentimiento y la fe en las personas. ¿Cuál es la condición humana? ¿En la cual estamos todos insertos? Pecado. El pecado. Un versículo, Romanos 3:23, si mal no recuerdo, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos. Ya, y con eso me incluyo yo. Es importante en un sermón que uno se incluya, se haga parte de lo que está predicando. Porque yo le digo, ustedes son pecadores. Y la persona entiende, ay, este no es pecador. No, yo digo, nosotros somos pecadores. Entonces yo me hago parte, ¿cierto?, de las personas y soy creíble. ¿Ya? Voy a tomarme el versículo de Romanos 3:20. Habla de la condición humana, están todos perdidos. ¿Cuál es la obra de Cristo? ¿Qué quiere hacer Cristo con el género humano? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, mi hermano Jaime. Y al final voy a tocar el tópico, ¿cierto?, la idea de que es necesario arrepentirse y creer para ser salvo. Y ahí voy a desarrollar el sermón que yo quiera. Pero tengo claro cuál es mi propósito. Quiero evangelizar. Quiero que la gente entienda la importancia de la salvación, por decir algo.
¿Qué otro propósito hay? Los doctrinales. ¿Y de qué hablan? De formar a los creyentes. Los doctrinales no son sermones para predicar a la gente que no conoce a Cristo. Porque yo no le puedo hablar, por ejemplo, de la fe a una persona que no sabe ni qué es la Biblia, no tiene idea. Estos sermones yo los predico dentro de la iglesia. Por ejemplo, le hablo del pecado y le explico qué es el pecado, las consecuencias del pecado, cómo luchamos con el pecado todos los días, todo eso como creyente. Yo les voy a enseñar, y eso son doctrinas. Puedo hablar de la doctrina de la resurrección, la doctrina del amor de Cristo, la doctrina de la restauración, y así todas las doctrinas que usted encuentre en la Biblia. Voy a encontrar más de 100 doctrinas, ¿ya? Y a través de este tipo de propósito, lo que se entrega son principios para que la persona forme carácter como cristiano. Después, en tercer lugar, tenemos los propósitos devocionales. Ahí debería, en vez de decir estímulo, decir estímulo. Como siempre me como las letras. Estímulo a la adoración. El devocional es que yo trato de estimular a la congregación a que busque del Señor, a que le adore. Y la pregunta es, ¿qué es adorar? ¿Alguien me quiere responder? ¿Qué será adorar? Reconocer la grandeza y la gloria de Dios. Bien, qué catedrático me salió mi hermano Jaime. Ahora dígamelo en chileno. ¿Cómo sería en chileno? Tiene que hacer la diferencia porque los hermanos dicen vamos a adorar y se ponen a cantar. Pues. Exacto, muy bien. Bien, mi hermano Jaime, ¿cierto? Es una actitud de reconocer y de amar al Señor. Eso es lo que buscamos cuando tratamos de hacer estos sermones devocionales. Que la gente quiera amar al Señor y quiera seguirlo, ¿ya? ¿Y qué hacen? Potenciar las actitudes cristianas, las buenas actitudes que debe hacer cada cristiano. A eso apuntan los sermones devocionales. ¿Qué más? Tenemos los de consagración. ¿Y qué buscan? Que las personas pongan todos sus talentos al servicio de Dios. Y aquí le podemos dar, ¿cierto? A los que les gusta cantar. Me preguntan, ¿a usted le gusta cantar? Yo le voy a predicar que es importante que usted cante al Señor para que anime a los hermanos, por ejemplo, ¿cierto? Y esto nos habla de una entrega de amor. Estos sermones son buenos justamente para motivar a las personas al servicio, los de consagración, de servir a los demás. Y hay una frase que a mí me gusta, que no es canuta, sino que es católica, sino que se refiere a ver a Cristo en el otro. Yo veo a Cristo en el otro, y por eso sirvo, porque en esa persona yo veo a Cristo. Es una regla, ¿ya? Es una regla de amor que Cristo nos enseñó. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Por eso es una entrega de amor, ¿ya? Entonces, cuando yo tenga este tipo de propósito, si quiero entregar un sermón de consagración, voy a motivar a que los hermanos vean en otra persona a Cristo para que le amen, ¿ya? Para que realmente hagan lazos con esas personas y se motiven al amor, a las buenas obras. El sermón ético-moral que lo mencionamos en la reunión anterior, habla de la relación con la sociedad, ¿ya? Y del testimonio práctico de la fe. ¿Cómo me relaciono yo en la sociedad? Eso es importante. Y como mencionábamos en la clase anterior, son los sermones que menos se escuchan detrás del púlpito. ¿Cómo me comporto yo en el matrimonio? ¿Cómo me comporto yo en el trabajo? ¿Cómo me comporto yo con los enemigos? Esos son sermones ético-morales. Porque me habla de que yo tengo que actuar de manera cristiana aun cuando el otro no lo es. ¿Cómo me debo comportar yo en este proceso de las votaciones para la Carta Constitucional que se va a desarrollar? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Tendrán los cristianos que ir a votar o no? Que ir a votar nomás. Po.
Ahora, lo que haga con el voto es otra cosa. Es Yo no me otra meto cosa. en Y el tema. tenemos que ir Exacto. porque tenemos que cumplir como chilenos, o sea, ser cristiano no nos separa de eso, De los deberes. de lo que nos corresponde. Muy bien. Ahí tiene un sermón ético moral. Ahora, lo que quiera exponer la persona ahí en la urna de manera individual es problema de la persona, va a depender de sus Personal. principios. Exacto. Pero nosotros como cristianos deberíamos ser ejemplos. ¿Cuántos cristianos no van a votar? ¿Cuántos se quedan en la casa? Y si yo les pregunto, ¿están actuando cristianamente? ¿Qué le dijo Jesucristo a los cobradores de impuestos? A los fariseos que hablaban de a quién hay que darle los tributos. Jesús le dijo al Haga César. César lo que es de César y a Dios ¿Y? lo que es de Dios. ¡Uy! A Dios lo que Parece que es Dios. bíblico. Parece que es bíblico lo que digo. Sí, Ahí hay un tema porque ético-moral. ese es un buen ejemplo. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro país, Con nuestras en la nación donde obligaciones. nacimos. Exactamente, Muy son bien. exactamente. Bien, bien, mi hermano. Seguimos entonces. Por último, hablamos de los sermones con un propósito de aliento, que buscan animar y fortalecer, ayudar para el diario vivir como cristiano. ¿Ya? Nótese que le puse la palabra como cristiano, no como cualquiera. Nosotros animamos, por ejemplo, a las personas que están en prueba, tratamos de fortalecerlo a través del poder de la palabra. ¿Para qué? Para que pueda seguir viviendo el día a día como cristiano, no como un carnal, como se dice en nuestra lingüística canuta, ¿ya? Sino como Dios manda. Así debemos vivir. Y para esto nos sirven este tipo de propósitos. Tiene su sentido práctico, ¿no? Parece que sí. ¿Alguna pregunta antes de que pasemos al propósito específico? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? Voy muy rápido, no tengo idea qué hora es. Las 10:11. No me diga. Benaiga. Seguimos entonces. Está Para que clara la aprovechemos el materia, tiempo. profe. Está ¿Cómo? súper clara. Está clara la materia. Menos mal, si hubieras tú a la hora que me acosté haciendo esto, como a las 10 de la noche. Ya, chiquillos y chiquillas. Propósito específico. Es la premisa que busca producir un cambio específico en el oyente, para la cual se formula una oración como respuesta a lo que desea que ocurra al recibir el mensaje. Suena raro, ¿cierto? Me fascina confundir a la gente. Por eso, lo importante del propósito específico es formular una oración. Lo primero que debo preguntarme es ¿a quién se dirige esta oración? ¿Ya? Por ejemplo, en el propósito específico voy a decir los hermanos de la iglesia deben hacer tal cosa. Entonces, ¿a quién estoy dirigiendo el sermón? A los hermanos. A los hermanos. Al oyente. Ya. Ahora voy a hacer otro tipo de ejemplo. Yo voy a hacer la frase, que los jóvenes de mi iglesia aprendan a vivir como es digno de Dios. ¿A quién estoy dirigiendo el sermón? A los jóvenes. Ya. Entonces, la palabra importante, cuando ustedes formulen su propósito específico, es preguntarse, ¿a quién le voy a hablar? Y eso debe quedar plasmado en esa frase. ¿A quién le voy a hablar? Le voy a hablar a los jóvenes, al grupo de mujeres, al grupo de varones, a la congregación en general, a los niños pequeños de la escuela dominical. Le quiero a lo mejor pasar la escofina por la espalda a los profesores que se arrancan con los tarros. ¿Ya? Entonces mi sermón va a ser para los profesores. ¿Se dan cuenta? Tengo que saber a quién le voy a decir algo. Y luego, ¿qué efecto desea provocar en el oyente? Voy a poner el caso de los profesores. Quiero dirigir a los profesores. ¿Y qué quiero?
¿cierto? Motivar en ellos es que los profesores sean más prácticos en sus enseñanzas. Entonces mi propósito específico será que los profesores de escuela dominical sean prácticos en la enseñanza de la escritura. ¿Se entendió? Eso es un propósito específico. ¿A quién se lo voy a dirigir? Y qué quiero, ¿cierto?, que resulte como cambio de actitud en estas personas. Ese es el propósito específico. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, dijo el pavo mientras entraba al horno, ¿cierto? Aquí vamos bien. Bien, espero que sea práctico esto. Yo trato de hacerlo más esquematizado para que cuando ustedes lo repasen no les cueste tanto. La selección del propósito. Oh, ¿cómo lo escojo? ¿Ah? ¿Cómo selecciono yo el propósito? Bueno, la clave para determinar el propósito específico es precisar con absoluta claridad la necesidad humana, espiritual y social que se observa en la congregación que se desea ministrar de manera particular, ¿cierto? O sea, yo quiero ver qué quiero hacer específico, qué quiero provocar, cuál es el cambio que yo quiero ver, ¿ya? Y aquí me voy a poner en los zapatos del pastor. Los pastores nunca predican del diezmo. ¿Por qué no predican del diezmo? Porque les da vergüenza pedir plata para ellos, dicen. Y por lo general los diezmos no son para el pastor, son para la iglesia. Que la iglesia da sostenimiento al pastor es otra cosa, ¿ya? Y los pastores por lo general nunca hablan del diezmo. Entonces digo, mi propósito específico es hablarle a toda la congregación de las verdades espirituales de los diezmos y las ofrendas. Ahí tengo un propósito bien específico. No me voy a arrancar y voy a hablar de eso. Diezmo y ofrenda. Y no me salgo, estoy claro. Eso es lo que yo hago cuando selecciono algo. Tiene que ser una sola cosa específica. ¿Por qué? Porque cuando voy a desarrollar mi sermón, tengo que hablar las cosas claras respecto del tema que yo planteé, ¿o no? O voy a ponerme a hablar del diezmo y voy a terminar hablando del problema de oración. O me voy a poner a hablar del diezmo y voy a después terminar criticando a los profesores de escuela dominical. No, no tiene sentido, ¿cierto? Ahora, yo les dije en la clase anterior que el estudio sistemático de la palabra y el aprender a desarrollar sermones, lamentablemente nos transforma en personas críticas. Y de aquí en adelante, nosotros empezamos a escuchar los sermones y empezamos a colarlos. Se equivocó. El propósito fue mal fundado, se fue por la rama el predicador. Eso nos va a ocurrir. El tema es que, indistintamente que ocurra, yo tengo que ponerlo en un plano superior. Yo puedo ver que a lo mejor la persona se equivocó porque estaba nerviosa, porque desarrolló mal algún punto. Pero yo debo reconocer que las personas, primero, si hablan de la escritura, tiene un gran valor, ¿ya? Puede equivocarse en la forma, y muchos a veces se han equivocado, predicadores en la forma, pero han entregado verdades del porte de una catedral, y nos quedamos con la administración que nos da. Ahora, ¿qué hay que hacer con esas personas? Ayudarlas a que sus sermones sean de mayor calidad, nada más. Y no dedicarnos a criticar, mira, le faltó el propósito, mira, el tema, se fue por la rama. No, hermano, nosotros tenemos que amar a todas las personas y en particular a los que exponen la palabra de Dios. Y ahí está la importancia de las personas que escuchan un sermón y que se están dando cuenta que las cosas están, a lo mejor están cambiando porque la persona no tiene el conocimiento suficiente, y acompañar al sermón con el clamor y pedirle a Dios a través de su Espíritu Santo que guíe al predicador y no criticarlo. Construyamos y no destruyamos. Cierro el paréntesis. Gracias, Pastor Moisés, por esta aclaración fundamental, porque uno de los problemas
cuando comenzaron a estudiar en Vitacura, hace ya unos 15 años atrás, no tenían esta visión porque estudiaban y ya se creían superiores, se creían los mejores, miraban en menos los predicadores, no los consideraban. Entonces, esa era una crítica y era una oposición a que la gente siguiera estudiando. Y yo creo que estas formas nuevas de ver, porque yo he escuchado mensajes toda mi vida, desde que estoy en la iglesia con conciencia, y los hermanos, aunque no desarrollen un buen mensaje, siempre hay una palabra de Dios, aunque sea mínima, siempre hay una palabra de Dios. Aunque el mensaje no sea bien desarrollado ni presentado, pero siempre hay una palabra de Dios para alguien. Y nosotros no debemos creernos superiores a nadie, ni Amén. mejores que otros. Gracias, mi hermano Jaime. Muchas gracias. Lo único que tengo que corregirlo en un grave error que dijo usted. Yo no soy pastor. Profetizando. Ya se puso pesado. Al tiro profetizándole mal a la gente. Ya, mis queridos, avancemos. Entonces, la selección del propósito presenta un desafío para el predicador. ¿Ya? Entonces, ¿predicar es fácil? No, no es fácil porque hay desafíos, ¿cierto? ¿Qué es lo primero? Reconocer la necesidad particular de la Grey a servir. Tengo que yo plantearme ese desafío. ¿Qué es lo que necesita esta congregación, este grupo de personas, ¿cierto? Para poder seguir creciendo. Y esa es una de las primeras preguntas que se debe hacer todo predicador antes de desarrollar un sermón. Y segundo, que debemos dar una respuesta espiritual a la necesidad de la Grey a ministrar. ¿Ya? Esa respuesta espiritual puede ser a lo mejor en un sentido práctico, pero es espiritual, porque lo que estamos haciendo nosotros es tratar de ayudar a la persona a crecer en el conocimiento de Dios y que siga amando el poder de las Escrituras. Por eso que el desafío es tomar la Escritura para servir a los hermanos, para servir al prójimo. Es un desafío. Y no todos tenemos las características suficientes para presentarnos de buenas a primeras, ¿ya?, a este desafío. Por eso que debemos estudiar, para que en este desafío podamos hacerlo de la mejor manera posible. De eso se trata, ¿ya? Y no es algo imposible. Es difícil, sí, pero se puede hacer, que es lo mejor. ¿Qué más vamos a decir? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo vamos a lograr llegar a este desafío? Bueno, lo primero que debe hacer el predicador, buscar la dirección de Dios. ¿Ya? Segundo, conocer la naturaleza humana en general y en particular. ¿Qué quiere decir? Yo busco la dirección de Dios a través de la escritura, a través de la oración y también a través del consejo de personas con más experiencia. Eso por Dios que ayuda. ¿Ya? Por ejemplo, si me toca predicar algo y yo no estoy muy claro, yo me acerco a mi pastor y le pregunto, pastor, mire, tengo este problema, ayúdeme. Y también quiero ser útil para los hermanos. Y usted va a ver cómo el Señor va a responder. Pero también debo conocer la naturaleza humana en general. ¿Cuál es la naturaleza humana? Que el hombre es pecador. Y en particular que tenemos miles de problemas. Y debo conocerlo. Entonces, debo conocer especialmente su propio corazón. ¿El corazón de quién? De las personas. Yo tengo que conocer a las personas. Así los puedo amar más, de mejor manera. Conocer y compartir las cargas que tienen los creyentes de la congregación. Nótese, dice, conocer y compartir. Me hago parte del problema. Yo estoy metido en el problema. Cuando yo predico, me predico a mí primero y predico a mis hermanos o a las personas que me van a escuchar. ¿Por qué? Porque yo soy parte del problema. Si yo hablo del pecado, el primero que va a decir que es pecador soy yo. Yo soy un pecador. Claro que nosotros le agregamos el apellido, un pecador redimido, un pecador salvado, ¿cierto? Por la obra, ¿cierto? Del Espíritu Santo. Pero sigo siendo pecador. Mientras esté en este cuerpo,
¿cierto? Estoy propenso al pecado. Estas son las cosas que yo debo conocer. O sea, ¿cómo lo logro? Busco la dirección de Dios, conozco la naturaleza humana en general y en particular conocer especialmente el propio corazón, ¿ya? Y conocer y compartir las cargas que tienen los creyentes de la congregación. Yo así puedo enfrentar el desafío. Si no logro entender esta pequeña idea, me va a costar mucho más enfrentar este desafío de cómo servir, ¿cierto? Y cómo dar respuestas a las personas que necesitan una palabra de parte de Dios. ¿Estamos bien? ¿Sigo? Todo lo que yo estoy diciendo está en su texto de estudio, ¿eh? Yo no estoy inventando nada. Una que otra cosita por ahí, a lo mejor pongo de mi cosecha, pero en términos generales está todo en el libro. Predicación y el texto bíblico. La buena predicación demanda un texto bíblico. O sea, ¿cuándo la predicación es buena? Cuando está centrada en la palabra. Esa predicación es buena. Cuando la predicación está centrada en la experiencia de una persona, le falta, es como que le falta una papa al caldo, le falta un huesito, ¿cierto? Al caldito. Cuando no tiene Biblia, es como tomar una sopa de agua o un té sin azúcar, sin nada. Como que le falta algo. Por eso que la importancia para el predicador es prepararse en el estudio de la Biblia. La buena predicación. Bueno, ¿en qué consta la buena predicación? No se basa en el diario vivir de la persona. Yo no voy a predicar lo que a mí me pasa. ¿Ya? Yo voy a hablar de mi vida y voy a poner mi vida como ejemplo. No, yo digo, la Biblia me ayuda a lo mejor en el diario vivir, pero la Biblia dice, la Biblia me enseña. Y yo no baso, ¿cierto?, los sermones en lo que a mí me pasó. Porque eso es bastante pobre. Puedo a lo mejor reflexionar de algo que me pasó y voy a la escritura y veo que hay una verdad ahí. Es distinto. ¿Qué más? Su fuente no son las emociones. Y esto, lamentablemente, hermanos queridos, a los que tienen la oportunidad de escuchar a estos telepredicadores en algunos canales cristianos, se van a dar cuenta con el tiempo que hay muchos que predican de las emociones solamente. Y uno dice, uy, qué lindo el sermón, me hizo llorar. Y lo único que está apelando ese predicador es que la persona se sensibilice a través de las emociones y no se sensibilice a través del conocimiento de la Biblia, a través del conocimiento de Cristo. Y eso sí que es peligroso, porque las emociones van y vienen. Un día son y mañana quién sabe. Pero la Biblia será siempre la Biblia, hoy, mañana y siempre. Y por último, no expone fundamentos humanos. Aquí no entramos en el razonamiento, lo que dijo un filósofo, lo que planteó esta persona, estos ideólogos. Hoy día estamos llenos de ideologías. Y también hay muchas personas que caen en la predicación de ideologías. ¿Será lógico predicar del feminismo en la iglesia? Aprovechando que No, tenemos tantas féminas. ¿Sí no, o no? ¿Cuántos dicen no. no? Dios no creó iguales a los hombres y a las mujeres. Creo que el feminismo en nuestro país ya fue al extremo. Ya. Entonces tengo que predicar del feminismo. Tengo que decir qué nos dice la Biblia respecto del feminismo. Ahí cambia, ¿cierto? Porque estoy diciendo Ahí qué dice la cambia. Biblia, no qué dicen los hombres. Ujú, Y la ahí Biblia, cambia. ahí cambia rotundamente. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a la mujer? ¿Cómo la expone? ¿Cómo la presenta? Como un vaso frágil. ¿Pero qué quiere decir Como eso? ¿Qué que significa, las mujeres ¿qué son significa que la mujer sea un frágiles, vaso frágil? ¿Qué significa eso? las mujeres somos más de piel, sensible, quizá con las emociones más, las damos a conocer más que los varones. Los varones son más fuertes de carácter, más duros. Sí, y fuertes de piel también, usan más desodorante. Ayuda, no me refiero a eso. Ayuda idónea. Ya, mire, la Biblia habla y nos dice respecto de la mujer que es un vaso frágil y lo pone en un contexto.
Porque hay distintos tipos de vasos. ¿Sí o no? ¿Y el vaso frágil para qué se usaba? Para guardar tesoro, para el perfume. Ya. Para atender al mejor invitado. ¿Sí o no? Porque era lo más elegante. Entonces, nos habla de el sitial que el hombre debe darle a la mujer. Porque también la mujer, tanto como el hombre, son parte de la corona de la creación de Dios. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Y qué dice el feminismo? Que las mujeres están para pisotear a los hombres. Y la Biblia no dice eso. Y todo eso son ideologías. Hoy día hablamos de la ideología del feminismo, ideología de género, ideología respecto del uso del cuerpo humano, en cuanto al aborto, por ejemplo. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, ¿es necesario predicar de estas cosas? Claro, pero no sobre fundamentos humanos, sino sobre lo que la Biblia dice, y no sacarlo de contexto, como decía el hermano Luis anteriormente. Entonces, esa es una buena predicación. Porque si yo les digo a las personas, esto enseña la Biblia, ¿ustedes creen que se va a ir igual para la casa como llegó? ¿O le quedará dando vueltas en la mente? Uy, lo que dijo el predicador. Yo esto no lo sabía, va a decir alguien. Y le va a quedar dando vueltas, ¿no? ¿Provocará el sermón el cambio necesario en la voluntad humana? ¿Qué dice el pastor Marco? Sí, yo tengo una aclaración incluso. Dice la palabra Póngale. Como vaso más frágil. Gracias. O sea, ¿cómo hay que tratar a las mujeres? Con delicadeza. Somos un vaso de cristal. Como un tesoro, perfecto, hermana Marcelina, como un gran tesoro. Las mujeres para el hombre es un gran tesoro. Entonces, la Biblia desde un comienzo ha dicho que el hombre y la mujer son iguales, iguales en cuanto a la formación, pero en cuanto a los roles, distintos. Pero las personas que tienen esta ideología son pensamientos humanos solamente. Entonces, vamos a la buena predicación. La buena predicación no se basa en el diario vivir. Oh, hoy día me caí de la micro y voy a predicar de los que se caen de la micro. No, no predico de eso. No predico de las emociones. Oh, hoy día me levanté triste, así que voy a hacer un sermón triste. Oh, hoy día ando contento, así que voy a predicar algo para que todos se alegren. No, no tiene sentido. Ah, entonces me voy a agarrar ahora de toda esta ideología y pensamiento humano, de filosofía y cosas raras. No, la buena predicación tiene un fundamento bíblico. Por eso es importante que ustedes repitan y digan, la Biblia dice. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Un documento validado a través de la historia del género humano. Tiene más. Los ateos digan que no. Porque los ateos certificaron que la Biblia es el mejor libro de todos los libros que hay en el mundo. Y a ellos mismos les pesa. Bueno, el texto bíblico, su definición y extensión. Es aquel pasaje de la Escritura, sea este breve o extenso, alrededor del cual el predicador tejerá el sermón. O sea, es la porción que yo voy a escoger para presentar la verdad que está en la Escritura. Segundo, el texto puede ser una parte de un versículo, un párrafo, un capítulo y hasta un libro completo. Así que, hermanos queridos, yo les voy a predicar la próxima semana del libro de los Salmos. ¿Qué les parece? Completo. Qué ironía, ¿no? ¿Pero podré predicar del libro de Judas? Sí. Si mal no recuerdo, tiene como 24 versos. No sé, yo soy malo para las cosas específicas, pero son cortitos. Puedo predicar de segunda de Juan, de tercera de Juan, ¿cierto? Son libros cortos, ¿ya? Puedo ocuparlo, puedo hacerlo. Obviamente no voy a ocupar, no sé, voy a predicar de Génesis. Son muchos capítulos, ¿cierto? Son muchas historias, pero sí puedo hacerlo. Va a depender de qué es lo que el Señor me ha puesto en mi corazón para compartir. Hermano. Tercero, lo importante en la extensión del texto es que este debe constituir una unidad completa de pensamiento. O sea, yo voy a escoger una porción que tiene una idea en particular,
un razonamiento. No se desvía para ningún lado ni otro. Es lo que nosotros llamamos una perícopa. ¿Cierto, hermanos queridos? Los que hicieron su glosario. Ya saben lo que es una perícopa, ¿cierto? Texto bíblico. ¿Alguien lo buscó? Sí. Es una porción de un texto ¿Qué es bíblico. una perícopa? Es una porción de un texto bíblico, pero tiene que añadirle con una idea central. Sí. De repente hay una idea que se desarrolla en 2 versos, en un verso, ¿cierto? O de repente la idea se desarrolla en 10 versos, 20 versos, pero ahí está, sigue teniendo la misma idea. Eso es una perícopa, ¿ya? Cuando cambia a otra idea, a otro razonamiento, es otra perícopa, ¿ya? Y creo que en cuarto lugar, no, me pasé de largo, que lo importante de la extensión, bueno, lo importante de la extensión del texto es que debe constituir una unidad completa de pensamiento, que era lo que estábamos hablando. Ya estamos por terminar. Dice, ventaja de tener un texto para cada sermón: despierta el interés, permite seguir el sermón, enfoca en un solo tema, da unidad al sermón, ¿cierto? ¿Qué más? Prepara el auditorio. Por ejemplo, cuando yo voy a predicar, le digo, hermanos, vamos a predicar, no sé, de la Santa Cena. Ya todos los hermanos saben para dónde va el sermón. Entonces los hermanos ponen su foco en lo que va a decir respecto de eso y llama la atención. Prepara el auditorio. Promueve la variedad. Yo puedo tener todo un set de sermones, ¿cierto? Para distintas ocasiones, y yo puedo desarrollar todo lo que es un sermón y tener una carpeta llena de sermones, y uno no sabe cuándo el Señor nos va a permitir ocuparlo. El desarrollar sermones promueve el crecimiento cristiano, porque a través de este estudio yo conozco más a Dios al desarrollar sermones. ¿Qué más hago? Facilita la preparación del sermón, ¿ya? El hecho de que yo estudie la Biblia y que busque porciones bíblicas me ayuda a preparar sermones. Y cuando ustedes sigan adelante estudiando y a lo mejor se enfoquen a lo mejor en libros de la Escritura, va a ser común que alguien diga, oh, lo que usted mencionó me va a dar la idea para un sermón. Lo importante es que ahí vaya y lo anote, para que no se le olvide. Esos 8 puntos, digamos, se mencionan como ventajas de tener textos para cada sermón. Yo puedo hacerme un listado: este sermón sirve para tal cosa, este para tal cosa, y tener mi glosario, ¿cierto?, de texto en función de lo que me permite o hacia dónde quiero predicar. El texto bíblico y su selección. Y aquí hay varios consejos para poder escoger los versículos que yo voy a predicar. Lo primero es no usar textos oscuros. ¿Saben qué son los textos oscuros? De difícil interpretación. Los misterios de ¿Y Dios. me pueden dar un ejemplo? ¿Puede ser un texto oscuro? El día y la hora en que ha de venir. ¿Ya? Es difícil de interpretar, a eso se refiere, porque no tiene mucho asidero, no tiene otros versículos que lo apoyen, por eso es un texto oscuro. Bueno, Moisés, yo creo que el Apocalipsis son como texto oscuro. ¿Cuál? ¿No? Apocalipsis. No, el Apocalipsis. No. Es un deleite. Uf, es uno de los libros más lindos de la Biblia. Y yo lo tengo como más. Mire, la persona que me dijo que era difícil el Apocalipsis, voy a hacer una sola aclaración. Yo le cambiaría el nombre a Apocalipsis. Para mí este libro se llama De vuelta al hogar, de vuelta al huerto del Edén. De esto habla. Entonces, ¿cómo puede ser oscuro? No habla de volver al encuentro con Cristo, a la misma relación que tenía el hombre con Dios en el Génesis. Volver a casa. Volver a casa. No, es un libro espectacular. ¿Qué dice el Es perro? difícil entender por las figuras que ocupa. Eso es otra cosa. ¿Qué dice Es el difícil, perro? pero cuando yo hablo de textos oscuros, por ejemplo, hablo de cuando Saúl
va a entrevistarse con la sacerdotisa de Endor porque quiere hablar con Samuel. La pregunta, Así ¿en que qué otra? está muerto. Claro, estaba muerto. ¿En qué otra parte Sí, de la Biblia se menciona que alguien está hablando con un muerto? la divina que le decía. Ya, pero de manera cristiana no hay nadie. De hecho, está prohibido. La escritura dice que está prohibido consultar a los adivinos. Sí, Es oscuro. ¿Qué sí. pasó? ¿Qué ocurrió con ese versículo? ¿Por qué está ahí? Disculpe, lo que pasa, Advertencia. ¿sabe lo que pasa? Que yo lo tenía como tema no oscuro, de la otra manera como nos explicó el hermano Salomón, De que era difícil interpretación. eso mismo. Sí, que no es lo mismo. Por eso Hay yo, textos difíciles de... Sí, y como dice usted, mi hermana, en Apocalipsis hay textos difíciles de interpretar. Y para eso hay una técnica. ya. ¿Ya? Pero cuando hablamos de textos oscuros, es que yo tengo ese versículo y nos dice de esa idea no sale en ninguna otra parte de la Biblia. Y ahí yo me empiezo a agarrar la pera y digo, ¿qué pasa con este versículo? ¿Por qué Dios permitió que estuviera aquí si en ninguna otra parte se habla de esto? Y ahí hay que echar mano a los grandes estudiosos nomás de la Biblia. A gente que ha pasado 20 o 30 años estudiando la Biblia. Y de hecho, incluso esas personas no hacen grandes comentarios de esos versículos. Porque son oscuros, no dice nada. No aporta nada, como que nos deja en la cuerda floja, no sabemos para dónde ir. Ahora, ya, para cerrar un poco el tema del ejemplo de Saúl entrevistándose con la sacerdotisa de Endor, ¿por qué está ese versículo ahí? Porque simplemente Dios muestra que Él es Dios, que Él hace las cosas más raras, y para Él no hay nada imposible. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque la primera vez que se dio cuenta que ocurrió algo sobrenatural fue la sacerdotisa que gritó, ¡ah! ¡Me voy a morir! Y eso se entiende solamente estudiando el texto, una y otra vez. Esos son textos oscuros, de difícil entendimiento. Ahora, ¿lo voy a predicar yo en una iglesia? No, lo dejo a lo mejor para clases de estudios bíblicos, porque podamos debatirlo, porque son de difícil entendimiento, ¿ya? Porque no tienen mayor asidero dentro de la escritura. No porque no tengan asidero, sino porque a lo mejor es un verso que aparece en la Biblia y de esa idea no sale en ninguna otra parte. Y por eso que son oscuros. A eso se refiere. Entonces yo no tengo que poner mi atención en ese tipo de texto. Segundo, dice hablar al predicador. ¿Ya? El texto tiene que hablarle primero a la persona que predica. Sino como yo, es lo mismo. Yo les voy a enseñar algo a ustedes y yo no lo estudié. ¿Cómo les voy a enseñar si no lo estudié? ¿Podré hacerlo? ¿Me habrá servido de algo que me haya rebanado, no sé, por las neuronas hasta las 4 de la mañana leyendo para poder hacer una PPT? Tiene que haber algo, ¿cierto? Un respaldo. Hermano Luis. Eso es bíblico. Es bíblico. Sí, porque un ciego enseñando a otro ciego, imagínense. Y claro, entonces el predicador tiene que conocer la luz para mostrarle el camino a los demás. De eso habla. Por eso que el sermón debe hablarle al predicador primero y después a los demás. ¿Qué más? Debe cubrir necesidades. ¿Cierto? Si hay una necesidad, la descubrí y el sermón tiene que cubrir esa necesidad. Tiene que dar una solución. Debe haber armonía texto-tema. El texto que yo escogí debe tener una sintonía fina con el tema que yo escogí de predicar. Por ejemplo, voy a hablar de los diezmos y ocupo el texto de Juan 3:16. No tiene nada que ver una cosa con otra. No hay armonía. Pero si yo digo, quiero hablar del amor de Dios, tomo el texto de Juan 3:16. Es uno de los versículos más potentes del amor de Dios, ¿cierto? Que Él dio la vida por los demás. Eso se llama armonía. Tercero, no, ya vamos al quinto. Responder a la ocasión. ¿Ya? Supongamos yo voy a invitar al hermano Jaime a predicar a mi iglesia porque estamos celebrando el aniversario de nuestra iglesia. Y él va a llevar un sermón que va a responder a la necesidad, ¿o no? A la ocasión. No creo que vaya con un sermón de juicio porque somos unos pecadores y nos vamos a ir al infierno.
salvo que Dios se lo diga y nosotros vamos a entender que es cierto. Pero por lo general uno invita a un predicador y el predicador primero pregunta la situación de la iglesia y le pide la guía al Señor y él responde a la ocasión. Con amor, obviamente, siempre con amor. No es malo usar lo conocido, no es malo echar mano a los versículos que uno ya conoce. ¿Ya? Es como decir, no, yo no voy a ocupar el martillo para poner clavos porque como ya conozco el martillo, voy a ocupar un alicate. No tiene sentido, ¿cierto? Ocupo los que ya sé que funcionan, sé que son útiles y ya los conozco y he disfrutado de estos versículos. Lo puedo usar. Y en la medida que yo voy conociendo más de la escritura, tengo más donde escoger. Evitar los pretextos, que fue lo que dijo nuestro hermano Luis. ¿Ya? Voy a predicar de algo porque yo quiero llevar el sermón para mi propia conveniencia. Esos son los pretextos. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes piensan que yo soy un perverso, que voy a predicar de la ofrenda. Pero estoy pensando porque quiero juntar plata y cambiar, no sé, pues, y ponerle una estructura nueva a la iglesia porque a mí me gustó esa estructura y la vi en otro lado. Nada más. Ni siquiera es porque le dar más comodidad a los hermanos, sino porque yo quiero lujo dentro de la iglesia. Y hablo de un sermón, y hablo de lo oportuno que quiero ofrendar para la casa del Señor. Pero resulta que la persona lo hace con una mala intención, son pretextos. Y eso es malo. No salir del contexto. Si yo tomo una porción bíblica, de eso voy a predicar, no de otra cosa. A eso se refiere. De qué es lo que está ocurriendo, de lo que me está informando la escritura a través de ese pasaje. De eso voy a hablar, no de otra cosa. No despreciar el Antiguo Testamento. Y esto, aunque ustedes no lo crean, hermano, hay predicadores que lo único que hacen es predicar del Nuevo Testamento. Y desconocen que el Nuevo Testamento tiene sus bases en el Antiguo Testamento. Porque si la gente no conoce el Antiguo Testamento, difícilmente va a conocer el Nuevo. De hecho, Jesucristo lo dijo, yo no vengo a abolir la ley, la vengo a cumplir. Y eso está en el Antiguo Testamento. Si yo no entiendo qué es el Antiguo Testamento, difícilmente voy a conocer la obra de Cristo. ¿A qué vino? Si no conozco el principio de los sacrificios, no voy a conocer el sacrificio de Cristo, que está en el Nuevo Testamento. Entonces no tengo que despreciar los versículos del Antiguo. Siempre enseñan, siempre ilustran, siempre traen vida a las personas. Conocer textos previos, ¿ya? ¿Qué debo hacer? Puedo tener un grupo de textos, otros textos que me van a acompañar. Es más, yo puedo buscar ayuda. De hecho, en muchas Biblias que usted va a las páginas de atrás y le muestra que una palabra o una idea que se menciona en la escritura tiene varios textos. Y yo los puedo leer y conocerlos previamente y ver si estoy bien enfocado o estoy mal enfocado. Y lo importante, pongamos acento en lo positivo, no en lo negativo. Por ejemplo, yo puedo estar hablando del pecado porque a lo mejor hay una situación horrorosa dentro de la iglesia, pero el acento va a ser positivo, a que la persona corrija, a que la congregación pueda salir adelante. No me va a quedar pegado en las condenas de que se van a ir al infierno. No tiene sentido. Valoremos lo positivo. Si Cristo hizo lo mejor, ¿por qué nosotros no? Y esto debe gobernar, ¿cierto?, al predicador cuando va a escoger o seleccionar versículos o porciones bíblicas para presentar sus sermones. Reunión de un extenso sentido de textos. Y aquí aparece el predicador. Considerar las demandas que impone el ejercicio de la predicación. Eso es lo primero que tiene que saber todo predicador. ¿Ya? Yo quise poner esto atrás porque me costó un poco entender esa frase que está puesta en su libro. Pero yo prefiero exponerlo como las demandas. Las demandas para el predicador. Y, como son demandas, hay consejos personales. Y los consejos parten por leer la Biblia. Segundo, estudiar otros sermones. Sermones de otras personas. Voy a hablar de mi esposa aprovechando que no me escuchan. Pero a ella le fascina escuchar o leer los sermones de Charles Spurgeon. Y a mí no.
porque me aburren, porque son muy largos. Pero a ella le fascina y ella los estudia. Y cuando a ella le han pedido hacer un estudio, predicar, aquí echa mano a los sermones de otras personas, porque ayudan y sirven. Echar mano a la buena literatura. Yo les compartí un par de libros, ¿cierto? No sé si están publicados o no, pero ustedes echen mano ahí, léanlos. Hay buenos libros que nos ayudan, hay libros de sermones, hay libros que nos enseñan a construir sermones, hay libros que son de puras ilustraciones y uno los lee y a veces termina riéndose y son cosas verídicas, ¿ya? Y que ayudan para nosotros poder llevar a un mejor entendimiento de la palabra de los hermanos. Tome apuntes. Y esto va en contra del principio del chileno. El chileno es malo para tomar apuntes. ¿A cuántas personas ven a ustedes dentro de la iglesia, cuando se está predicando, que están tomando apuntes de las cosas que se predican? Susi, ¿a cuántas personas has visto tú que tomen apuntes dentro de tu iglesia? Poquita, casi ninguna. Poca, ¿cierto? ¿Y usted toma apuntes? Sí. Bien, grande. Eso es bueno, muy bueno. Mira, a mí lo que me gusta, y yo resalto mucho, hay hermanos que van rayando las Biblias y van poniendo notitas, y cuando ellos estudian la Biblia, tienen las notas frescas ahí en la Biblia. Eso es bueno, tomar apuntes. Ejercitarse constantemente. Y no digo que se ande ofreciendo para hacer sermones, no. Usted haga sermones y tenga su cuaderno de sermones y todos los días proponga hacer sermones y va a ir mejorando y va a ir aprendiendo, va a crecer y no se da cuenta que se va a transformar en el predicador estrella de su iglesia. Hay que guardarlo. Si usted predica, guarde sus sermones. Mire, yo soy malo en el sentido de predicar porque no soy de los que se ofrece para predicar, pero creo que tengo casi todos los sermones que he hecho guardados en el computador. Y hay veces que me han pedido predicar y uno dice, voy a echar mano a un sermón que prediqué hace como 5 años atrás, y lo busco, lo vuelvo a repasar, a lo mejor lo arreglo un poco más, lo presento de otra manera y me ayuda, porque lo tuve guardado, tuve la información necesaria para poder salir adelante. Y por último, informarse del día a día. Y esto es una mala realidad. Hay muchos hermanos que solamente ven las noticias, voy a poner el caso de los hombres, para ver el fútbol. ¿Ya? O ven las noticias porque quieren ver qué opina fulano. Voy a hacer una pregunta general. ¿Quién lee los diarios? Las noticias. ¿Quién las lee? No las ve, las lee diariamente. ¿Alguien me puede decir? ¿Que alguien los lee? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Hay alguien que esté acostumbrado a leer las noticias? Yo las leo todos los días. Bien. Le voy a hacer una segunda pregunta, hermano Jaime. Sí. ¿Cuántos diarios lee? Yo leo en este minuto 2, por la segunda y la tercera y la última noticia. Ya. Yo lo voy a invitar a que lea a lo menos 4. Sí. Y dentro de ello, busque un diario que no sea de Chile. Me gustan las noticias internacionales a mí. Sí. Mire, a mí me gusta leer, y yo esto lo aprendí de un jefe que tenía en un trabajo. Y él me decía, léete todos los diarios que hayan, todos. Y a veces me sentaba en el computador a leer los diarios y él me decía, léelo, es parte de tu trabajo. Yo leo, por ejemplo, el Mercurio, leo el diario El Mostrador, leo Zipper, rara vez leo La Tercera, leo el diario El País de España, leo el diario El Clarín de Argentina. Y si puedo, y si me encuentro con otro más, lo leo. Y de lo único que me doy cuenta que de las cosas que pasan afuera, después ocurren acá. Y me preguntan, ¿y usted cómo sabía? Yo le digo, lo leí en el diario. Me informo. Porque veo qué es lo que pasa. Y eso es importante. Más ustedes que son estudiantes de la Biblia y que deben conocer su entorno, su contexto.
Correcto. Lo que pasa es que uno va descubriendo cómo el mundo va evolucionando y cómo la Biblia se va cumpliendo. Bien, excelente. Bien, mi hermano Jaime. Y ahí nos damos cuenta que la Biblia sirve, ¿cierto? La Biblia tenía Bueno, razón, como dice finalmente. Exacto. Entonces pasamos al estudio del texto, a la parte difícil para poder terminar. En esta etapa del desarrollo de un sermón será necesario analizar el contexto, que no alcanzo a ver, del pasaje bíblico siguiendo los pasos que se indican a continuación. ¿Cuáles son estos pasos? Clasificación del texto dentro de la Biblia. ¿Ya? Por ejemplo, voy a escoger un texto del libro de Samuel. Primero, la primera pregunta. El libro De nuevo, porque se fue la voz, justo. ya, está clasificado como un libro histórico, primero, ¿cierto? Sí. Y hay otros libros que son evangelios. Hay otros libros que son poéticos. Hay otros libros que son de sabiduría. Eso es conocimiento de canon bíblico. Yo debo saber de qué libro estoy hablando, en términos generales, ¿cierto? ¿Quién lo escribió? ¿En qué año más o menos? Y cosas por el estilo. El carácter del escritor también. Muy bien, mi hermano Luis. Estudio del libro y su contexto y ocasión. Ahora digo, este libro se escribió más o menos en tal año y Dios lo puso a nuestro alcance porque había un problema. La ocasión es cuando yo descubro por qué y cuál era el problema que llevó a que Dios motivara a un profeta, a un escritor, a plasmar, ¿cierto?, en la escritura ese mensaje. Y ahí entiendo que hay algo más. Y por último, hago un análisis de la perícopa escogida. He mencionado 2 veces esta palabra rara. ¿Por qué? Y fíjese, y aquí quiero que ustedes pongan atención. He ido de lo más grande a lo más pequeño. Lo más grande es la Biblia completa, ¿cierto? Y digo, este libro está inserto en la Biblia. Y este libro tiene esta clasificación dentro de la Biblia, del contexto general. Después digo, este libro, ¿cierto?, tiene un contexto específico, ¿cierto? Ocurrió dentro de este año, bajo tal problema, bajo esta circunstancia. Y después digo, la porción que escogí de este librito, ¿cierto?, tiene una idea. Algo me está hablando y ahora lo entiendo. Después predíquelo y le va a ser mucho más fácil predicar de ese texto. Este simple ejercicio, parto de lo más grande y termino lo más pequeño. No lo hago al revés. Esta es la última lámina porque salió más o menos largo. Análisis del pasaje. Para poder estudiar, necesito traducciones. Y aquí es importante que tengan más de 2 Biblias. No dije más de una, más de 2. La Reina Valera 60, ojalá la NBI, la NTV, Biblia de las Américas, la Anacar Colunga. ¿Sigo? Me faltaron las Biblias que están en griego también. Hay Biblias que están en hebreo. ¿Sí? Hermano, disculpe, soy la hermana Fabiola, me tengo que desconectar. Ya, mi hermana Fabiola, estamos terminando, así que no se preocupe. Yo después mando la PPT para que la tengan todos. Listo. Gracias. Muy bien. Dios Chao, le bendiga. buenas noches. Gracias chao. por su asistencia. Señor te bendiga. Ya, entonces, ¿por qué es importante las traducciones? Porque puedo comparar lo que dice una Biblia en un versículo con respecto de otro. Y no necesariamente dicen lo mismo. Entonces, ¿qué es importante? Más de una Biblia. Bosquejo. ¿Qué hago con el bosquejo? Extraigo las ideas del texto. Puedo dividir la porción en varias ideas o cosas que se me vienen a la mente de lo que dice la Biblia. Busco textos paralelos. ¿Ya? Revisar textos paralelos, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, de lo que yo estoy hablando. Y para eso hay Biblias que tienen concordancias. Dice, este versículo se repite en tal parte. Hay versículos que se repiten varias veces dentro de la Biblia. Por último, el análisis gramatical. Y aquí es importante. Analizamos las palabras,
analizamos los verbos, analizamos los adjetivos, las palabras que se usan, ¿ya? Por ejemplo, está hablando de una persona, de un elemento, por ejemplo, puede estar hablando del templo, puede estar hablando de una ciudad, y ahí analizo. Verbos son las acciones. La persona iba caminando, estaba dormida, la persona hablaba, son puros verbos, son acciones. Y después le agregamos los adjetivos. Era gordo, era fome como el profe, ¿ah? Era larguero, no sé, pues. Y ustedes se van a dar cuenta de qué es lo que está hablando en el análisis gramatical. Es importante. Una de las mejores formas, o más sencillas, de poder hacer formular un sermón, es ver cuántos verbos hay en una porción que ustedes encuentran. Y se van a dar cuenta que hay acciones a las cuales invita la palabra de Dios. Y predicar utilizando el texto bíblico es el único mecanismo eficaz para destruir la oposición satánica a la voluntad de Dios. He dicho, se acabó la clase. ¿Qué clase más larga? Están todos durmiendo.